Hola apreciable audiencia, bienvenidos. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y de colaborar para enriquecer el aprendizaje de todos nosotros. En esta ocasión vamos, como el título bien lo indica, a hablar del Plan de Estudios 2011. Pero les sugiero que no veamos este video con la intención de ubicar cada uno de sus apartados y sus acepciones. Nuestra intención no debe radicar en enlistar y memorizar conceptos, sino en comprenderlos. Durante el desarrollo de este video tratemos de enfocarnos en identificar las razones y los puntos que hacen que este plan de estudios, aún después de 10 años de publicado y en pleno 2021, siga siendo útil y necesario en el ámbito educativo. La finalidad principal de este video es la de servir como andamiaje para que cada uno de nosotros construya su propio aprendizaje, así que ya sea que lo veamos antes de realizar la lectura del plan de estudios 2011, durante o después de hacerla, que considero será lo más común, ya que si tenemos algún tipo de relación con el ámbito educativo, posiblemente este documento ya pasó por nuestras manos. No tomemos este video como un sustituto a la lectura que cada uno de nosotros debe hacer por sus propios medios, aunque ya lo hayamos leído. ¿Cuándo fue la última vez que lo leímos? O incluso, si después de lo que acabo de decir decidimos detenernos aquí y ya no ver este video y recurrir a otro video, plataforma o medio para conocer el plan de estudios, les suplico que no pasemos por alto la lectura personal del documento. Recordemos que los procesos cognitivos no son los mismos en una actividad que en otra y que nunca es la misma persona la que vuelve a leer el mismo libro. Vamos a empezar con lo que nos concierne. El primer punto que se trata en el Plan de Estudios 2011 se denomina la reforma integral de la educación básica, que al poner atención nos daremos cuenta por sus iniciales que no es otra cosa más que la RIEP. En este apartado se encuentran referencias a tres antecedentes principales del Plan de Estudios 2011, que datan respectivamente del 92, otro del 8 de agosto del 2002 y la última del 15 de mayo del 2008. Sin restar importancia al contenido de cada uno de estos antecedentes, en este punto debemos priorizar la reflexión sobre la función que cada antecedente ofrece como soporte para el siguiente. De acuerdo a este principio, se identifica la primera utilidad del Plan de Estudios 2011 como plataforma para el plan y programa de estudio para la educación básica 2017. Es por ejemplo como con los autos último modelo, los vamos a encontrar mejor equipados y con nueva tecnología, pero aún van a conservar elementos útiles de la versión anterior, así como van a conservar elementos y características propias de los autos. Recordemos que en cuestiones de innovación existen dos vertientes: la innovación disruptiva, que es cuando se crea algo desde cero, porque nada parecido o similar existía antes. Volviendo con los autos, esto sería cuando se inventó el primer vehículo automotor. Y tenemos la innovación nutritiva, que es cuando algo que ya existe se le acoplan elementos nuevos. Si me permiten volver a los autos de nuevo, eso sería de la primera adaptación o actualización que se hace a ese primer vehículo en adelante. Con los planes, proyectos y políticas educativas sucede mucho de esto último. Muy difícilmente vamos a encontrar un plan de estudios, proyecto o política educativa que no surja de la actualización y adaptación de otro. Lo ya preexistente se suele nutrir con innovaciones en teorías y prácticas educativas, además de que se adaptan al nuevo contexto global, nacional y local. En el segundo gran apartado del Plan de Estudios 2011 vamos a encontrar las características de este, que se describen a través de 9 puntos que hacen referencia a diversos aspectos que conforman el desarrollo curricular desde una perspectiva más amplia y que hacen de este el documento rector en el que se definen las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes. El primer punto a tratar, y el más extenso de todos, nos hace referencia a los principios pedagógicos. Antes de pasar a enlistarlos uno por uno, primero debemos centrarnos en el verbo operativo de este punto. Sustentan, o sea, establecen las condiciones esenciales para la implementación del currículo. Primer principio pedagógico. Todo el sistema educativo nacional existe por ellos y para ellos. Muy atrás han quedado los tiempos donde el centro del universo educativo era el docente, y esto no quiere decir que el docente fuera más importante en ese entonces y que ahora lo sea menos o no lo sea. Quiere decir que el proceso educativo se centraba desde la perspectiva de la enseñanza, se desarrollaban herramientas sobre cómo enseñar, era un maestro y todos los estudiantes recibían un solo estilo o método de enseñanza.
Ahora se enfoca desde la otra parte, se crean y se desarrollan herramientas desde el enfoque del aprendizaje. Hay un maestro y él debe de adaptar su método de enseñanza al estilo y ritmos de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. ¿Y cómo se logra cumplir con esto? Pues organizando y diseñando las actividades de aprendizaje a partir de las diferentes formas de trabajo y de cómo aprenden los estudiantes. Tercer principio. En este, los docentes deben mediar para construirlos y emplearlos, ya que es este el espacio donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. Aquí es importante aclarar que en el hogar, los estudiantes y los padres de familia tienen un marco de intervención para apoyar las actividades académicas al organizar el tiempo y el espacio en casa. Siguiente principio. El conocimiento se adquiere en lo individual, el aprendizaje se construye en lo colectivo. Ojo aquí. Una de sus características es que se debe realizar en entornos presenciales y virtuales, en tiempo real y asíncrono. Esto es de hace 10 años y hoy se está viendo este video que se publica en plena pandemia, 2021. Debemos reflexionar sobre eso. Lo primero es la capacidad que existe para responder a diferentes situaciones con base en 3 pilares: habilidades, conocimiento y actitudes o valores. Lo que bien se conoce como la tríada del saber, el saber hacer y saber ser. Los estándares curriculares son los descriptores del logro y definen lo que los alumnos demostrarán al concluir un periodo escolar, a diferencia de los aprendizajes esperados, que son los indicadores del logro y definen las competencias. Este principio pedagógico promueve el uso de diversos materiales para el aprendizaje permanente, en complemento a los libros de texto, como lo son los acervos bibliográficos de la escuela y principalmente recursos educativos digitales. Otra vez nos topamos con el uso de las TICs y nosotros pensando que el aprende en casa y las plataformas que se establecieron no tienen fundamento. Tienen 10 años diciéndonos que se deben de implementar. Antes de que reclamen, hay que tener presente que es muy diferente el no poder implementar las TICs al 100% en nuestros contextos, porque no existe infraestructura en mi escuela o en mi comunidad, a no saber implementar las TICs. Hay que actualizarnos. La evaluación se aplica al alumno, pero brinda información sobre el docente. No es para reprobar al alumno, es para reconocer como docente dónde se ha de adecuar mi práctica sobre mi estrategia de enseñanza. Se puede realizar la evaluación al inicio del proceso de aprendizaje, donde surge como evaluación diagnóstica, durante el proceso, que es la evaluación formativa, o al final del proceso, que recibe el nombre de evaluación sumativa. Puede ser realizada por el docente, estableciendo una heteroevaluación, por el propio alumno como autoevaluación o por otro alumno, siendo así una coevaluación. Solo como nota y dato curioso, fue en este plan de estudios y con base a este punto donde se sustenta el cambio de nombre de boleta calificaciones a cartilla de educación básica y donde se implementó temporalmente la evaluación cualitativa que se designaba con una letra en la cartilla. Se debe de reducir al máximo la desigualdad y la discriminación. Estos temas favorecen aprendizajes relacionados con los valores y se refieren a la diversidad, a la equidad de género, a la educación para la salud, educación sexual, ambiental, financiera, del consumidor, de la prevención de la violencia en la escuela, para la paz y a la educación vial. En este principio pedagógico se recomienda una revisión periódica de las normas de la escuela en colaboración con alumnos y sus familias para fomentar así la convivencia y la corresponsabilidad. Se debe buscar establecer una relación no jerárquica de índole horizontal para favorecer la toma de decisiones en pro del aprendizaje de los alumnos. La tutoría se destina a estudiantes o docentes con áreas de oportunidad en el dominio de contenidos académicos o para estudiantes sobresalientes. La asesoría se brinda a docentes con áreas de oportunidad en la práctica educativa. Así terminamos con los principios pedagógicos. Pasamos al siguiente punto. Punto número 2, competencias para la vida, que hace referencia a la movilización de saberes necesaria para la visualización de un problema, poner en práctica el conocimiento para resolverlo y reestructurarlo en función de la situación. Se debe contar con competencias para el aprendizaje permanente, para el manejo de la información, para el manejo de situaciones, para la convivencia y para la vida en sociedad. Tercer punto. En el tercer punto se define el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la escolaridad básica y tiene un papel preponderante en el proceso de articulación de los 3 niveles.
preescolar, primaria y secundaria, a lo largo de los cuales mostrará los siguientes rasgos: utilizar el lenguaje materno de forma oral y escrita, argumentar y razonar al analizar situaciones, gestionar la información, conocer y ejercer los derechos humanos, asumir y practicar la interculturalidad, conocerse y valorarse como ser humano, promover y asumir el cuidado de la salud y el medio ambiente, aprovechar los recursos tecnológicos y reconocer el arte. El mapa curricular se representa por espacios organizados en 4 campos de formación, campos que organizan otros espacios curriculares que cuentan con características semejantes entre sí. Primero encontramos los estándares curriculares, que se organizan en 4 periodos escolares de 3 grados cada uno. Estos articulan el sentido del logro educativo como expresiones del crecimiento y del desarrollo personal. Los campos de formación organizan, regulan y articulan los espacios curriculares, y son 4. Lenguaje y comunicación. Busca el desarrollo de competencias comunicativas a partir del uso y estudio del lenguaje. Sus campos formativos comprenden lenguaje y comunicación en los 3 niveles, así como inglés y lengua indígena. Pensamiento matemático. Exploración y comprensión del mundo natural y social, integrado por los campos formativos de ciencias, ciencias naturales, física y salud, tecnología, geografía, historia y asignatura estatal. Y por último, desarrollo personal y para la convivencia, con campos de formación similares a formación cívica y ética, así como artes. En el 2011, la educación indígena se impartía en 22.000 planteles, lo que promueve la creación de marcos curriculares contextualizados que incluyan contenidos del acervo cultural de los pueblos y de las experiencias de migrantes que asisten a educación básica, así como su cosmovisión, lo anterior para garantizar los derechos educativos de todos. Primordialmente lo que se busca es emparejar los aprendizajes esperados con los saberes locales e identificar cuáles pueden ser relacionados por afinidad, por asociación, por antagonismo o complementariedad. En este punto se establecen y fundamentan los principios para la creación de la asignatura de lengua indígena. En el 7º punto se hace hincapié en la importancia del uso de las TICs, pero para potenciar el aprendizaje. No se limita al hecho de saber prender o apagar un equipo o usar un procesador de texto, etc., sino a utilizarlas para crear redes de aprendizaje, colaborar en sociedades del conocimiento y fomentar un proceso continuo de aprendizaje más allá de un lugar y tiempo determinado. Esto tanto para el alumno como para el docente. También se presenta aquí un plan de equipamiento de acuerdo a cada periodo escolar, que como siempre que se habla de equipo, infraestructura y recursos, se le quedó a deber a las escuelas. En el apartado de la gestión educativa y de los aprendizajes, se debe recordar que la gestión educativa es el proceso para enriquecer los proyectos educativos en las instituciones con apego a las necesidades educativas del contexto local y regional. A partir de esto, los colectivos escolares deben desarrollar nuevas formas de relación, colaboración y organización para dejar atrás el aislamiento profesional, las visiones divergentes, la falta de comunicación, la ausencia de liderazgo directivo, la limitada participación de padres de familia, además de la desarticulación de iniciativas y acciones. El primer punto nos habla sobre las regiones para la gestión de la educación básica, que son instancias intermedias que se establecerán para compensar el distanciamiento entre la escuela y la autoridad educativa como consecuencia de la descentralización. El segundo punto propone la creación de un sistema nacional de asesoría académica en la escuela, con la finalidad de contar con un asesor académico en todas las escuelas para poder brindar acompañamiento a los docentes. El siguiente punto nos habla sobre la necesidad de adaptar la propuesta curricular 2011 para escuelas multigrado y telesecundarias. En gestión para avanzar hacia una escuela de tiempo completo y en cuanto a la gestión del tiempo en jornada ampliada, lo que se propone es ampliar la jornada escolar de manera urgente para poder así implementar formas de trabajo didáctico distintas que implican que el estudiante permanezca más tiempo en la escuela y a la vez brindar apoyos a madres trabajadoras y a familias uniparentales para que sus hijos tengan un espacio educativo de calidad y seguro.
en otras palabras, que estén a resguardo con nosotros. Otra más de sus intenciones es la de poder ampliar el currículum, particularmente en la enseñanza de la segunda lengua, inglés, característica que comparte con las escuelas de medio tiempo, en las que estas últimas pueden implementar estrategias como ampliar su jornada 30 minutos a la entrada o a la salida, desarrollar jornadas sabatinas de hasta 4 horas o impartir segunda lengua en contraturno. Estándares curriculares y aprendizajes esperados. PISA es, por sus siglas en inglés, Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Pertenece a la OCDE y existe como un marco de referencia internacional para brindar información sobre el nivel de desempeño de los alumnos que concluyen la educación básica. Esto mediante la evaluación de la lectura, el pensamiento abstracto y el conocimiento objetivo del entorno. La visión consistía en que en 2021, como promedio en la sociedad mexicana, se generalizaran las competencias del nivel 3 de PISA. Los estándares curriculares expresan, con base a este referente, lo que los alumnos deben de saber y ser capaces de hacer en cada uno de los periodos escolares. Estándares de español se enfocan en el uso eficaz del lenguaje. En los estándares de habilidad lectora es importante señalar que en ese momento la propuesta consistía en evaluar la velocidad lectora mediante el número de palabras leídas por minuto y no evaluaba la comprensión, que no es lo óptimo ni el único rasgo, pero es mejor terminar de leer un texto y comprenderlo a concluirlo rápido y no entender de qué trató. Obviamente, conforme se progresa a través de los niveles educativos, la velocidad de lectura debe aumentar, pero no es lo más importante. Recordemos que se deben considerar los ritmos de aprendizaje. Personalmente, considero que si un alumno lee y comprende un libro en una semana y otro lo lee y lo comprende en un mes, ninguno es mejor que el otro, simplemente tienen diferentes ritmos de aprendizaje y no hay razón para compararlos. Yo tengo que adaptarme a sus ritmos, no ellos al mío. Un ejemplo claro de que no por ser un estándar internacional se debe de adoptar. Para finalizar, encontramos los estándares de inglés y matemáticas, cuya necesidad y función es una verdad evidente. No hay mucho que explicar sobre ellos y todos entendemos por qué se encuentran aquí. Y los estándares de habilidades digitales, que ya en el camino nos hemos topado un par de veces con su importancia e intención. Sobre el tema de este video sería todo. Les recomiendo complementar este tema con la Ley General de Educación en su última versión, que es la 3009-2019, y con el tema de la nueva escuela mexicana, principios y orientaciones pedagógicas. Por ejemplo, en el Plan de Estudios 2011 hablamos de temas como el principio pedagógico número 1, y en la Ley General de Educación existe un capítulo exclusivo que nos habla de él, así como también hay un capítulo exclusivo sobre la educación indígena y otro sobre la inclusión. Y la nueva escuela mexicana retoma puntos como la gestión escolar, la interculturalidad y el cuidado del medio ambiente. Les dejo un video sobre cada tema. Igual, si no los quieren ver pero no tienen los documentos para poderlos leer, en la descripción de cada video van a encontrar enlaces que les permitirán descargar la última versión de cada uno de ellos. Espero que todo esto les sea útil. Les dejo los enlaces para la descarga del esquema completo si es que desean tenerlo, y también dejo el enlace para la descarga del Plan de Estudios 2011 si no lo tienen. Me voy.